Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. El tema de hoy será alga, protozoosmo y fungi en los reinos que estamos viendo y vemos allí algunas fotografías. El objetivo de la clase será explicar características y especies representativas de los reinos algas, protozoosmo y fungi. El reino de los protoctistas o protistas es un grupo muy heterogéneo y con mucha diversidad de organismos. En realidad, dentro de los protistas clasificamos a todos los organismos eucariotas que no son animales, plantas ni hongos, y por este motivo aparece esa heterogeneidad. De una forma simplificada podemos decir que los protoctistas o protistas son algas, protozoos, mohos y mucilaginosos. Por eso la tarea que se les envió. Todos los protoctistas son eucariotas y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. Por lo general son microscópicos. La mayoría de los protistas son acuáticos y los que no lo son viven asociados a hábitats terrestres, húmedos o habitan el medio interno de otros organismos y dan origen a fenómenos de endosimbiosis. En cuanto a su metabolismo, los protistas también son muy heterogéneos y encontramos tanto organismos autótrofos como heterótrofos. Recuerden que esto hace referencia al hecho de si producen o no su propio alimento. Entonces tenemos aquí reinos de los protoctistas o de los protistas. Algas, protozoos. Los protozoos viven en el agua o en zonas húmedas. Se alimentan de materia orgánica del entorno y se pueden desplazar, como el paramecium, por ejemplo, es una de las especies. Microscópico y con núcleo diferenciado. Las algas viven en zonas superficiales acuáticas, reciben luz del sol para fabricar su alimento, poseen cloroplastos que le permiten fabricar el alimento. Las hay unicelulares como las diatomeas, la euglena, y pluricelulares como la laminaria. Pueden alcanzar hasta 70 metros de largo. De hecho, hay unos estuarios hermosísimos de algas en las penínsulas que están cerca de Baja California y por la Florida, muy famosas, incluso por llegando a Vancouver, que es en la parte más alta de Estados Unidos, hacia Canadá, pasando los Estados Unidos. Microscópicas y con núcleo muy diferenciado, las diatomeas y la eulena, son características de ellas, ¿no? Las algas son protistas fotosintéticos que viven en un medio acuático. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero no forman tejidos verdaderos ni haces vasculares, una característica importante de ellas, ¿no? Estos organismos son de gran importancia puesto que muchas de estas algas habitan cerca de la superficie del océano y forman el fitoplancton, el cual es importantísimo en el equilibrio de los ecosistemas del planeta. De hecho, el fitoplancton es tan importante que cuando éste empieza a desaparecer en cantidades apreciables, experimentamos hasta cambios de temperatura en la superficie del planeta. Es importantísimo para mantener los delicados equilibrios de alimentación que existen. De hecho, muchos animales y muchos de los corales que habitan en el océano dependen de este fitoplancton. Estos organismos generan casi el 100% de la producción primaria en los sistemas oceánicos, como pueden darse cuenta, y el 40% de la producción primaria en todo el planeta. Liberan una gran cantidad de oxígeno a la atmósfera, por eso tienen una función también de termorregulación y además imagínense lo importante que es si vivimos el oxígeno. A las algas las solemos clasificar en función de su pigmentación, lo que provoca que tengan colores diferentes. Las más representativas son la clorofita, algas verdes. Poseen cloroplastos, posiblemente fueron los organismos a partir de los cuales evolucionaron los otros. Phaeophyta, algas pardas, viven en mares templados, en costas frías, pueden llegar a formar grandes bosques oceánicos. El género más representativo es Nereocystis, que puede alcanzar hasta 100 metros de longitud. Diatomeas forman parte del fitoplancton, son unicelulares por supuesto, y en ocasiones forman colonias, están protegidas por una pared de sílice que tiene un gran interés comercial, ya que se usa en la agricultura para fertilizar la tierra. Dinoflageladas, junto con las diatomeas, son organismos más importantes del fitoplancton. Igualmente son unicelulares y pueden formar colonias, pero se diferencian de las diatomeas en que los dinoflagelados presentan flagelos, unos falsos brazos para moverse. El género más importante es el Ceratium. Aquí algunas de las fotografías para identificarlas. Euglena, dinoflagelados, parecen dos flagelos. La euglena, que es de hecho la responsable del color verde de muchas aguas que se empozan. Las clorofitas o algas verdes
rodofitas o algas rojas, feofitas o algas pardas. Si ustedes hacen referencia a los nombres que vimos en la diapositiva anterior, fayofita, clorofita, ahí vamos viendo el porqué de estos nombres, ¿no? Dice eugleofinófitas, aquí las euglenas, como les dije, responsables, aquí está la otra imagen, ¿no? Aquí es como otro cuadro comparativo para que tenga más variedad. Crisofitas, diatomeas, algas amarillas, dinoflagelados, las rodofitas, las feofitas y clorofitas. Estas muchas son muy comunes en los mares de América del Sur, en las costas del Mar Caribe, Venezuela, Colombia y Guayana, y en la parte de las costas del Pacífico, justo donde estamos ahorita, también es común encontrar todos estos tipos de algas que vemos aquí. Los protozoos son organismos unicelulares, microscópicos y heterótrofos. Los consideramos, dice aquí, los predecesores evolutivos de los animales. Los clasificamos en función de su movilidad, que dan origen a los siguientes grupos. Rizópodos son las amebas y se desplazan mediante pseudópodos, falsos brazos para moverse, como la célula. Ciliados, bien, cilios son sinónimo de pelo, se desplazan gracias a los cilios. Los paramecium, género paramecium, son los más representativos de este grupo. Los flagelados, que tienen bracitos también para moverse como mastigóforo y poseen uno o más flagelos, cola, por decirlo así. Esporozoos no presentan movilidad aparente, son parásitos. El más reconocido es el género Plasmodium, que provoca la enfermedad de la malaria. Fíjate que estamos hablando que la malaria es un protozoo que prácticamente te lo está llevando un mosquito. Aquí tenemos la representación de los flagelados, ciliados, rizópodos, aquí están los, por decirlo así, rizos, unos falsos brazos, y los esporozoarios que liberan esporas. Aquí tenemos entonces el de la malaria. Son pequeños animalitos de diferentes especies y formas, como puedes ver en esta fotografía. Aprende a identificarlos porque te podría ser importante para ti. Aquí tenemos algunas fotografías un poco más ampliadas y en colores más vivos de algunos de estos protozoarios para que podamos apreciar los brazos, los cilios. Esto es un esporozoo. Fíjate que las esporas están dentro, pueden salir. Este es ciliado como el paramecium, tiene cilios alrededor de él. Si se dan cuenta, básicamente parece que fueran como células, ¿no? Mohos mucilaginosos presentan similitudes con los hongos, suelen formar agregados multicelulares y se caracterizan por ser saprobios, es decir, se alimentan de materia orgánica muerta actuando como descomponedores. Algunos mohos de este grupo pueden provocar plagas que afectan a cosechas como a la papa o a la vid. Fungi. El reino fungi o fungi, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina, lo que las diferencia de cualquier otro tipo de célula. Este reino se incluyen las levaduras y hongos, y algunas de las cuales pueden dar lugar a setas o callampas, que son los hongos más grandes de sombrerito que nosotros conocemos. Todos los hongos son eucariotas y se reproducen por esporas. Algunos de ellos son unicelulares, pero la gran mayoría forman estructura pluricelular y unos filamentos llamados hifas. Las hifas se agregan entre sí para dar lugar al micelio, que constituyen el cuerpo del hongo. Algunas especies componen además un cuerpo fructífero que tiene función reproductora, al cual conocemos habitualmente como seta o callampa. Todos los hongos son organismos heterótrofos, generalmente saprobios, en vista de que se alimentan de materia orgánica muerta, la cual descomponen. Por este motivo los conocemos generalmente como organismos descomponedores. Algunos hongos representan relaciones simbióticas con las algas y estos dan lugar a los líquenes. ¿Cómo clasificamos actualmente a los hongos? Uno de los sistemas actualizados 2015 simplifica y le da a los hongos las siguientes 5 divisiones. Basidiomycetos, división basidiomicota, desarrolla setas basidiocarpos que producen basidios con basidiosporas. Ascomycetos, división ascomicota, desarrollan ascas con ascosporas. Glomeromycetos, división glomeromicota, micorrizas simbiontes de plantas con glomerosporas multinucleadas. Los zigomycetos, división zigomicota, mohos que forman zigosporas. Quitriomycetos, división citriodimicota, sensulato, hongos microscópicos con zoosporas y gametos uniflagelados. Esta clasificación reconoce como válidos los grupos parafiléticos, en este caso son citriomicota y zigomicota, que son paralelos, ¿no?
pero están y son reconocidos. Bueno, alguna representación en este mapa conceptual: Ficomiceto, RIT, nombre científico, Rhizopus nigricans, Saccharomyces cerevisiae, Aragonus campestris y Penicillium sigmogenum. Por ejemplo, esta Saccharomyces cerevisiae, que son levaduras que se reproducen por esporas, es la levadura que se usa para la cerveza, incluso en la fabricación de cualquier tipo de bebida fermentada y en repostería. Moho negro del pan, este es el que aparece en el pan, el moho negro del pan, el Rhizopus nigricans. El champiñón que es comestible, este es el nombre científico, Agaricus campestris, y el Penicillium chrysogenum, que es el productor principal de la penicilina. Fíjense a qué reino a qué división pertenece cada uno de ellos. Es todo, que sea de provecho tu clase.